Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis Cortés. Bienvenidos al Portafolio Interior. El día de hoy la clase se llama La trampa de vivir sobreviviendo. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Siento que sobrevivo día tras día. Vivo apagando incendios. Estoy manteniéndome a flote o estoy construyendo la vida que yo deseo. Estas preguntas nos van a llevar sobre un tema en psicología que es muy tratado desde la psicología humanista, que es la actitud. Y la actitud no es vista solamente como, ay, es algo que yo puedo tomar y quitar en cualquier momento que deseo. Es un poco más profundo que ello. La actitud es la manera habitual en que interpretamos y respondemos a la realidad. No es lo que se nos ocurre. Es la posición interna. Entonces esto habla de una posición interna de la persona donde habla sobre su estado mental y emocional y que es la que adoptamos cuando algo nos sucede. Cuando algo nos sucede, adoptamos una posición interna y a eso le vamos a llamar actitud. Desde Gordon Allport definió la actitud como un estado mental y emocional de preparación que influye sobre la respuesta del individuo. La actitud se construye a partir de experiencias, aprendizajes y creencias. Albert Ellis decía que la actitud no son acontecimientos los que lo perturban a las personas, sino la interpretación que ellas hacen de los acontecimientos. Rogers, por su parte, observó que existían dos grandes formas de vivir, desde la carencia y desde el crecimiento. Cuando toda la energía está dedicada a cubrir necesidades básicas, el desarrollo personal queda suspendido. Eso lo decía Abraham Maslow. Entonces, ¿cuál es la actitud de supervivencia? Se expresa frecuentemente así: no tengo tiempo. La voy a escribir para que la miremos detenidamente. Una persona que está sobreviviendo normalmente en su vida personal o trabajar o laboral dice, no tengo tiempo para. Entonces aquí muchas cosas que tienen que ver con el que no tengo tiempo para. Ahora no puedo pensar en mí. Esta es muy común. Ahora no puedo pensar en mí. Y muchas de estas personas normalmente anteponen su trabajo, su familia, su pareja, sus hijos, hasta su mascota. Pero todo el tiempo es, no puedo pensar en mí, tengo que pensar en otro. Primero resuelvo esto. También es muy importante porque las personas normalmente buscan resolver. Primero resuelvo esto y resulta que nunca lo termina de resolver y nunca aborda el deseo inicial. Cuando todo mejore, esa es otra frase muy común. Cuando todo mejore, empiezo X, Y y Z proyecto. O empiezo a verme a mí. Todas estas frases de lo único que están hablando es de que la persona está en estado sobreviviendo. El modo supervivencia es un estado psicológico donde la mayor parte de la energía de la persona se dedica a resolver problemas, evitar riesgos, controlar incertidumbres, cumplir obligaciones, apagar incendios. Entonces la atención queda atrapada en todas esas actividades. ¿Y dónde queda
y lo dejo así en puntos suspensivos, el vivir. ¿Dónde queda el vivir? No se sabe. Porque la persona en su actitud está dirigiéndose hacia resolver otras cosas en el afuera. Los autores humanistas lo ven de distinta manera. Maslow, desde la autorrealización, dice que sobrevivir no es suficiente para crecer. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando una persona está en estado sobreviviendo, normalmente no puede expandirse. Y lo que buscamos en este mundo, las personas, es expandernos en conocimiento, en enriquecimiento, en todas las cosas que finalmente nos hacen crecer. Entonces, aquí es muy importante que una persona sobreviviendo no está en ese lugar. Roger, desde la congruencia, Rogers, desde la congruencia, dice, vivir alejados de nosotros genera sufrimiento, y eso lo hemos visto en otras clases. Cuando nosotros no vivimos, sino sobrevivimos, implica un sufrimiento. Las personas normalmente empiezan a sufrir, y empiezan a sufrir, como lo hemos visto en otras oportunidades, no solamente desde la mente, sino que posiblemente desde el cuerpo o desde el espíritu. Es decir, como un todo, las personas empiezan a sufrir. Y también, por supuesto, en la relación con las otras personas. Frank, el concepto lo mira desde el sentido. Es decir, el ser humano necesita un propósito. Y ese propósito nos permite tener una actitud donde no estemos en el área del sobreviviendo, sino viviendo. Fromm lo habla desde el tener versus ser. Es decir, acumular seguridad no siempre significa vivir. Yo puedo estar acumulando economía o acumulando seguridades o acumulando bienes o acumulando experiencia en una hoja de vida y no significa necesariamente que yo esté viviendo. Esto significa que necesariamente puedo estar sobreviviendo. Peirce lo habla desde la presencia. Es decir, vivir en automático nos desconecta del presente, y esta idea es muy importante porque muchas personas la han abordado en clínica, digamos, desde esta área, porque cuando las personas hacen todo en automático, es decir, no hacen una reflexión diaria de su vida, ni por la mañana, ni por la noche, ni piensan el fin de semana qué logré, hacia dónde voy, qué es lo que quiero hacer, cómo lo deseo hacer, sino que simplemente van y trabajan, hacen y hacen y hacen y hacen, finalmente los va desconectando del presente, los pone en modo sobreviviendo y no realmente desde la expansión y desde la vivencia. Y por último, Rollo May, perdón, voy a poner acá, May, lo habla desde el concepto del coraje de ser. Es decir, el miedo puede impedirnos elegir nuestra vida. Las personas, cuando hay demasiado miedo sobre dar un salto, dar un paso más allá, dejar la seguridad que siempre nos da cierta comodidad y eso que nos está pagando, continuamos dejándolo ahí que nos siga pagando durante mucho tiempo, finalmente no nos deja elegir la vida que queremos, o sea, nuestra propia vida. Entonces las personas realmente no se dedican al vivir, sino al sobrevivir. Entonces aquí es muy importante que leamos esta frase. Cuando toda la energía se usa para sostener la vida, ya no queda energía para construirla. Y eso es muy importante. Desde la psicología humanista, ya lo vimos con los autores, cómo
pueden generar que las personas se queden en ese estado de sobreviviendo. Por supuesto que eso tiene un límite. Muchas personas el límite del sobreviviendo lo viven a través de la enfermedad. Aquí es muy importante conectar la actitud con el mundo organizacional. En las empresas o en las organizaciones, nosotros vemos normalmente virus conectados al comportamiento de la actitud. Y vamos a ver algunos que son muy comunes dentro de las organizaciones o dentro de las empresas. Virus, por ejemplo, resignación, agotamiento, pesimismo, queja permanente, desconexión emocional, pérdida de esperanza, y poco a poco esa actitud comienza a parecer normal. Entonces, es como que los virus son como las gripas, pero actitudinales que dan dentro de una organización. Y lo vamos a ver como personas, por ejemplo, que se alteran fácilmente. Lo conocemos como el alterado, la persona que responde rápidamente con furia en cualquier momento. Esa persona que genera tensión dentro de un equipo de trabajo o genera malestar dentro de un equipo de trabajo todo el tiempo, porque hay algo que tienen al interior que hace que explote inmediatamente. Ese alterado puede estar del lado de las coordinaciones, de las direcciones, de las jefaturas. Entonces son personas que además de que generan esa tensión en sus equipos de trabajo por el cargo o la función que tienen, pues la gente también dicen, pues no podemos hacer más, no podemos decir nada, porque efectivamente es el jefe, porque de alguna manera él manda o él tiene poder. Entonces estas personas alteradas van a influir negativamente en la actitud de todo un equipo de trabajo. El resistente son personas que no les gusta el cambio. Bueno, esa no es ninguna novedad. A ninguno nos gusta el cambio. Todas las personas nos gusta estar en la comodidad de lo permanente. Pero todo el tiempo, y sabemos que en las organizaciones van a haber cambios. Cambios permanentes en el desarrollo de procesos. Cambios en el equipo de trabajo, en el lugar donde yo estoy dentro del trabajo. Entonces, esa resistencia que se genera desde una persona la puede mandar a todo el equipo de trabajo. El resistente se opone completamente a cualquier situación, a cualquier cambio. Y es de esa resistencia puede ser doloroso para el equipo. Porque si ya todos dan el paso al cambio, las personas que están alrededor de él y esta persona se queda atrás, posiblemente le va a costar mucho más avanzar en ese proceso. Eso lo vemos mucho en procesos tecnológicos. Cuando hay cambios en los procesos tecnológicos dentro de las organizaciones, las personas les cuesta mucho trabajo cambiar de sistema. Tenemos uno que es muy común y ese lo encontramos también no solamente dentro de las organizaciones, sino fuera de ellas, que es el pesimista. Todos tenemos un amigo que está esperando que el mundo se vaya a caer para poderlo recoger, porque todo el tiempo está que todo es malo, todo es negativo, nada les funciona. Siempre encuentran razones para argumentar por qué no funcionan las cosas, por qué para esa persona no funciona X, Y o Z situación. Entonces, el pesimista pierde contacto con la posibilidad. Y allí vemos una cosa muy, muy, muy importante, porque el virus de un pesimista puede contagiar a todo el equipo de trabajo. Entonces, las personas normalmente encuentran mucha negatividad en el desarrollo de sus funciones. Y eso hace que todo se vuelva o más lento o no se haga.
Aquí conocemos también uno que es muy importante y lo vamos a decir como el esparcidor de rumores, que en otras palabras se conoce como el chismoso. La persona que siempre tiene información personal de otras personas y además se encarga de difundirla, pero de manera negativa. Entonces, esta persona va adquiriendo un poder en la organización, un poder dentro del equipo de trabajo, pero es un poder negativo que hace que el equipo, por un lado, tenga temor a lo que diga, pero también le da cierta escucha a eso, porque todos los humanos de alguna manera nos atañe esa vida personal que tenemos. Entonces es muy importante cuidarnos en nuestra vida personal dentro de las organizaciones y solamente difundir hasta ciertos aspectos. Por eso es muy importante tener muy claro hasta dónde tenemos nuestra vida personal que está conectada con la organización y podamos tener una actitud positiva, tampoco pues como de resistencia, pero sí de respeto. Y aquí es muy importante que tengamos muy al margen a esta persona, al esparcidor de rumores dentro de la organización. El no comprometido. El no comprometido es muy común porque él o ella no le gusta participar del desarrollo de los procesos de la organización. Es como que vamos a hacer esto. Ay, no, ustedes vayan, yo no voy a ir. A mí eso no está dentro de mis funciones ni dentro de mis tareas. Entonces hay como una falta de visión hacia dónde va el equipo de trabajo. Y por supuesto, hay una desconexión entre el objetivo de esa persona como persona, o sea, el vivir para qué, y está en estado sobreviviendo, por ende no le permite conectar con el objetivo de la organización o el objetivo de la empresa. Entonces esa desconexión entre esas dos cosas generalmente le va a aparecer este virus donde no compromete ni su tiempo, ni sus pensamientos, ni su desarrollo, ni su espacio. ¿Cuál de estos virus aparece con más frecuencia cuando vivimos agotados? Si pierde energía, si pierde esperanza, si pierde creatividad y si pierde sentido. ¿Cuáles serían el que más aparece? Están entre el alterado, el pesimista y el no comprometido. Esos son los virus que más aparecen cuando la persona está en modo sobreviviendo. Vamos a hacer un ejercicio práctico ya con toda esta teoría de la psicología humanista y vamos a hacer una especie de termómetro. Ese termómetro nos va a decir si estamos en supervivencia, en estabilidad, y cada uno en su cuaderno lo va a ir colocando. Si yo estoy en supervivencia, en estabilidad, en bienestar o en propósito. Empecemos de abajo hacia arriba. Cuando yo estoy en propósito, estoy construyendo una vida significativa. Estoy realmente viviendo. Estoy haciendo las cosas que yo quiero y que yo creo que son positivas para mi vida y que yo las desarrollo en mi tiempo de la manera que la deseo o la había planeado hacer. Cuando las personas viven en propósito, se les nota en la alegría, se les nota en las cosas que hacen, en la producción, en la expansión que reflejan. Entonces son personas que de alguna manera tienen ese propósito o esa vida en función
también de otros. En bienestar es cuando una persona cuida a otros o se cuida a sí misma y tiene de alguna manera la posibilidad de cuidar su salud y su energía. Entonces, hasta aquí vamos viviendo. Estabilidad es cuando las personas cumplen responsablemente. Y aquí vamos a empezar a poner un asterisco, porque ya estas personas que tienen estabilidad o que están en estabilidad están descuidando su bienestar o su propósito y empiezan a vivir en modo sobreviviendo. Y por último, supervivencia, donde yo únicamente resuelvo problemas. Resolver problemas es digamos que es un elemento muy importante que las personas debemos tener. Y todas las personas debemos tener mucha habilidad dentro de las organizaciones para resolver problemas. De hecho, esa es una habilidad o es una capacidad. Pero cuando mi vida se vuelve solamente resolver problemas y son diarios o resolver problemas de la empresa o de la organización donde trabajo, posiblemente mi vida es sobreviviendo, no estoy viviendo. Y en ese orden de ideas vamos a hacer esa tabla donde vamos a completar el área. Trabajo. La voy a escribir acá. O sea, este termómetro nos da una primera idea, pero realmente es en esta tabla donde yo coloco el área, el trabajo, las relaciones, la salud, las finanzas y el proyecto personal a evaluar. ¿Estoy sobreviviendo o viviendo? O viviendo. Van a escribirlo, van a pensarlo, van a reflexionarlo. Yo estoy sobreviviendo en mi trabajo, lo estoy viviendo. Yo estoy sobreviviendo en mis relaciones, estoy sobreviviendo en la salud. O sea, yo vivo enfermo, con médico, con de todo. Mis finanzas apenas llegan al mes o yo estoy viviendo en mis finanzas. Yo estoy sobreviviendo en mi proyecto personal o eso ya no existe. Ya el proyecto personal se desdibujó completamente. Yo estoy haciendo otras cosas que no pensaba que tenía que hacer y que las estoy haciendo porque efectivamente las finanzas son las que me están empujando hacia allá. Ahí es donde tengo que evaluarme. ¿Y qué necesito? Y aquí es donde es muy importante que las personas se evalúen. ¿Qué necesito en estas áreas de trabajo, de relaciones, de salud, de finanzas y de proyectos personales? Proyecta la vida hacia donde quieres dirigirte. Las personas cuando no se proyectan realmente no se expanden. Entonces es muy importante proyectarse dentro de una realidad. Cuando las personas se proyectan hacia las fantasías, también se frustran. Muchas personas dicen, no, es que yo quiero ser esto y aquello, y quiero tener esto y lo otro, y empiezan a fantasear. Eso es positivo en la medida que tenga un lazo conectado con la realidad. Cuando está demasiado desconectado de la realidad, las personas empiezan a encontrar sufrimiento. Entonces, por eso aquí es muy importante que si estás en etapa de sobreviviendo, tampoco te angusties, simplemente hay que hacer cambios en la perspectiva de vida, en esa actitud que tenemos hacia las cosas. Sobreviviendo fue necesario, te ayudó a atravesar momentos difíciles, te permitió seguir adelante, pero quizás ya llegó el momento de preguntarte algo más profundo.
no solamente cómo seguir adelante, sino hacia dónde quiero ir. Y espero y aspiro que esta clase de hoy les haya servido y les haya gustado. Ya sabes, si te gusta, dale like. Si sientes que le puede servir a otra persona, compártela y sígueme para más clases. Feliz día. Muchas gracias a todos.